sin certificación no es posible hacer ningún negocio hoy día serio, que valga la pena mencionar. Sobre todo en la época de la expansión, de las fronteras, la globalización, etcétera, etcétera. Lorena Samaniego de LAM Group nos dice cómo tener una buena certificación. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la gentil invitación. Gracias por venir. ¿Qué necesito para obtener el famoso ISO? Pues las normas ISO en realidad son estándares que lo que pretenden es mejorar la competitividad de las empresas. Lo que necesitamos es prepararnos y adecuarnos frente a estas normas que son buenas prácticas mundiales sobre diferentes temas, ¿no? Entonces, lo primero que una empresa tiene que preguntarse es cuál es su tema de interés. Si necesita mejorar su producto o demostrar que es ambientalmente responsable porque el mercado se lo requiere o sus partes interesadas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la norma que queremos usar, porque existe una gama amplia de normas ISO. El día de hoy, más de 24.000 publicaciones de estándares ISO. 24.000. 24.000 publicaciones. Esto ha crecido muchísimo entonces en los últimos años. Muchísimo. Las normas en general se publican a través de esta organización internacional fundada en el año 1947 que tiene como principal objetivo el que acaba de mencionar, ¿no? El hacer que las compañías puedan generar comercio entre ellas con confianza. Eso es lo importante. O sea, cuando yo tengo en el producto que yo vendo certificación ISO, ese famoso sellito que tiene ese famoso loguito, ¿qué mensaje estoy dando? Pues lo que yo estoy diciendo es, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo... Acabo de meter la pata. Cuando tengo una... Borro lo anterior ya. Cuando tengo en esta bonita taza que dice PBO, una cosita que dice ISO, ¿qué mensaje estoy transmitiendo? El mensaje que estamos transmitiendo cuando tengo una certificación ISO es que estas tazas se elaboran con estándares de calidad. Por ejemplo, que la fabricación en la industria, en este caso, que hace este tipo de productos, tiene un estándar de calidad. Pero también, si tengo una certificación ISO 14001, yo podría estar diciendo que cuando yo fabrico me preocupo por el medio ambiente. Y si tengo ISO 45001, que además las personas que trabajan en la compañía están protegidas en su seguridad y salud. Exactamente, que soy socialmente... Se exige un montón de cosas que antes eran inimaginables. Sí, y es importante poner en competitividad a las empresas. Si no está fuera del mundo. Efectivamente, ¿no? Los mercados cada vez se vuelven más exigentes respecto del tema de las certificaciones ISO porque son buenas prácticas de interés para estas partes interesadas, sea para la sociedad o para otras empresas, porque claramente si yo me encuentro aquí en Perú y quiero exportar hacia el mundo, por ejemplo, pues allá en la otra latitud del planeta no saben quién soy, pero si saben que tengo una certificación ISO puedo demostrar que tengo un comportamiento que apunta hacia la calidad, hacia el medio ambiente o incluso hacia el compliance, porque tenemos normas estándares de compliance, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a tu empresa y te digo, mira, tengo este negocio, tengo esta cosa, pero no sé exactamente qué tipo de certificación requiero, pero lo que quiero es mañana sacar en mi página web, el sellito famoso. ¿Qué preguntas me harías? ¿Y qué consejos me darías? Claro, en primer lugar, preguntarle cuál es el propósito de querer publicar ese sello en el periódico. Claro, para que se enteren los grupos de interés, pero principalmente, ¿qué grupo de interés quiere atender con esa certificación? Entonces, si lo que quiero atender es a mis clientes o a mis potenciales clientes, tendré que pensar en una norma ISO 9001, dirigida a la calidad de productos y servicios. Correcto. Pero si mi parte interesada es, por ejemplo, mi comunidad o las instituciones o las autoridades en materia ambiental, pues tendré que pensar en una norma ISO 14001, ¿no? De acuerdo. Son diferentes normas. Sí, hay muchísimas, sí. Si yo te digo, mira, lo que yo quiero es exportar esto a agroindustria a tal mercado del primer mundo. Perfecto. ¿Cómo debo hacer? Ahí tendríamos que pensar por lo menos en 3 certificaciones, ¿no? La de calidad, que además es importante mencionar esto, todas las normas ISO se someten a las legislaciones de los países y las localidades hacia donde se dirigen los productos, ¿no? Entonces, esto es como previo. Si yo quiero tener una certificación ISO, tengo que ponerme en cumplimiento legal, ¿no? Entonces, yo diría, trabajemos con ISO 9001 porque necesitamos demostrar la calidad del producto, pero la comunidad internacional
penal espera más que eso, espera que yo sea responsable, ¿no? Por ejemplo, con el uso de productos químicos, por ejemplo, con la disposición de los residuos que se generan en la elaboración de mis productos o en la manipulación, en este caso en una empacadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo me muestro responsable ambientalmente, utilizo ISO 14001, ¿no? Entonces, y si yo quiero demostrarme además responsable con temas de buen gobierno corporativo, que muchas veces también se requieren, trabajo con una norma, claro, trabajo con una norma 37001 o 37301, que son normas relacionadas específicamente, por ejemplo, a temas anticorrupción, a temas que son sumamente importantes para negociar afuera, ¿no? Porque estamos en una situación y en un país que, digamos, que como índice de percepción de corrupción estamos altísimos, correcto. Hemos retrocedido en el ranking de la anticorrupción. Es correcto, ¿no? Entonces, estamos peor que varios países africanos. Efectivamente. De percepción de la corrupción. Efectivamente. Y si nosotros hacemos una comparación, Chema, vea usted, si nosotros decimos, por ejemplo, cuáles son los países que utilizan más normas ISO, hablamos de los escandinavos, los países nórdicos, en donde los índices de percepción de corrupción son menores, mucho menores, ¿no? Entonces, utilizar 37001 para entrar a un mercado mostrando mi buen gobierno corporativo será necesario. O 37301, que ya es más global, que no solamente involucra el compliance penal, sino también el compliance ambiental, el compliance social, etcétera, laboral, etcétera. Eso no puede ser negocio. Te cuento una sorpresa que me llevé. Hace años tuve que viajar a un país africano que se llama Ruanda, que dicho sea de paso, nos ha pasado por encima en anticorrupción. Se prohíbe la bolsa de plástico, no plastic bags. No puedes tener nada en una bolsa de plástico. Nada. No te puedo vender nada envuelto en una bolsa de plástico. Es absolutamente imposible. Claro, definitivamente Ruanda ha avanzado mucho en los temas de certificaciones ISO. De hecho, el año pasado, la plenaria mundial de los comités técnicos, que son los que desarrollamos las normas ISO, se realizó en Ruanda. En Kigali es impresionante, fue la sede de la plenaria. Yo participé en el Perú, quien es el organismo oficial, es INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad. Yo formo parte de los comités técnicos que revisan las normas ahí desde Perú, ¿no? Y bueno, tuve la ocasión y la fortuna de poder participar en esta reunión también como representante, ¿no? En esta reunión se tocaron temas muy importantes, especialmente el tema relacionado a la norma 9001, que ya tiene que cambiar, ¿no? Es una norma la más usada en el mundo, con más de 2 millones de certificaciones en el mundo, y que, bueno, lamentablemente en el Perú en realidad las certificaciones son muy poquitas, ¿no? En relación de nuestra comunidad, inclusive latina, nosotros en Perú tenemos muy pocas certificaciones. Podríamos decir que ni siquiera el 1% de las empresas peruanas, más de 3.200.000 empresas aproximadamente. Ahí estamos fritos. Tenemos pie de barro. Entonces, es un asunto de país, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, si bien es cierto, las normas ISO las van a implementar las empresas y no los organismos públicos, es un asunto de país mejorar la competitividad, y las normas ISO son una herramienta importante, necesaria, y hasta un punto involucran también no solamente la competencia dentro del sector privado, sino mostrarnos también como más responsables hacia nuestros consumidores finales, ¿no? Tenemos, me parece, un evento el día martes 27 de febrero. Efectivamente, gran evento. Les pediría por favor a todos que puedan ingresar a la página de INACAL e inscríbanse. Es un evento estupendo. Vamos a poder hablar de cómo las normas ISO generan espacios para hablar de temas de sostenibilidad. Correcto. El año pasado se firmó un convenio de intenciones entre la ISO y las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y este conversatorio que se va a realizar la próxima semana tiene el fin de dar a conocer qué otras normas ISO apoyan la sostenibilidad. De acuerdo. Bueno, pues nada, muy interesante. Lorena, te agradezco la visita. Muchos éxitos en este evento, y es bueno que tomemos conciencia de esto.